Hay guerras que marcan una época, ¿no? Pero la verdad muy pocas tienen el poder de literalmente redibujar un continente. Hoy vamos a meternos en un conflicto que es clave, uno que a menudo se pasa por alto, la guerra entre México y Estados Unidos. Y ojo, fue mucho más que un simple cambio de fronteras, fue un quiebre, uno que torció el destino de dos naciones para siempre. Arranquemos. Para entender bien esta historia, ¿saben qué? Arranquemos por el final. Y el final es una imagen tremenda de una potencia brutal. Imaginen esto. Septiembre de 1847, el ejército de Estados Unidos ocupa la Ciudad de México y en el mismísimo corazón del poder, sobre el Palacio Nacional, flamea la bandera estadounidense. Es un símbolo demoledor del resultado de la guerra. Y la pregunta es obvia, ¿cómo se llegó hasta acá? Bueno, acá está la dimensión de la catástrofe para México. Miren bien este número, 55%. 55 es la cantidad de territorio que perdió, o sea, más de la mitad de su país. Es una locura total si lo piensan. Y esto nos deja con la pregunta central para entender todo. ¿Cómo puede ser que una nación termine cediendo más de la mitad de su tierra? Para responder a eso, vamos a recorrer este camino juntos. Primero, el contexto, un continente que se estaba armando. Después, vamos a ver la chispa que lo encendió todo. Analizaremos si fue, como muchos dijeron en su momento, una guerra injusta. Veremos el costo altísimo del Tratado de Paz y, para cerrar, la sombra que este conflicto deja hasta el día de hoy. A ver, situémonos a mediados del siglo XIX. Tanto Estados Unidos como México eran países nuevos, ¿sí? Todavía buscando su lugar en el mundo. Pero claro, iban en direcciones completamente opuestas. Estados Unidos, con su idea de expandirse, miraba hacia el oeste con una ambición feroz. México, mientras tanto, luchaba por consolidar su propio estado y defender un territorio inmenso que estaba muy poco poblado al norte y por lo tanto era muy frágil. Era literalmente un choque de trenes anunciado. Bueno, veamos ahora cómo esa tensión que se sentía en el aire se convirtió en una guerra total. Porque no fue por una sola cosa, ¿eh? Fue un cóctel explosivo de ideología, de política y de una frontera que, sinceramente, nadie sabía bien dónde terminaba. Y acá está la idea que fue el motor de todo esto, el destino manifiesto. Pero ojo, no era solo una idea política, era casi una creencia religiosa. La convicción de que Estados Unidos tenía un mandato divino para expandirse de costa a costa. El gobierno del presidente James K. Polk usó esta doctrina como la excusa perfecta para avanzar sobre los territorios del norte de México. Para ellos no estaban conquistando nada, ¿eh? Estaban cumpliendo su destino. Y de repente, todo se aceleró. Miren la cronología. En 1845, Estados Unidos se anexa a Texas, que para México todavía era una provincia rebelde. Unos meses después, en enero del 46, el presidente Polk manda tropas a una franja de tierra que estaba en disputa. La tensión era total, y en abril de ese año pasa lo que tenía que pasar. Una patrulla mexicana ataca a un estadounidense. ¡Bingo! Polk ya tenía la excusa que tanto necesitaba. Fue al Congreso y con esa frase que se hizo famosa, sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense, consiguió la declaración de guerra. El plan se había puesto en marcha. Pero, cuidado, no hay que creer que todo Estados Unidos estaba aplaudiendo esta guerra. Para nada. Desde el minuto uno, el conflicto generó una grieta interna terrible. Muchísimos la veían como lo que era, una guerra de agresión, totalmente inmoral, y sobre todo, una maniobra para expandir la esclavitud a nuevos territorios. Y escuchen quién lo dijo. Nada menos que Ulysses S. Grant, un tipo que peleó en esa guerra como teniente y que años más tarde sería presidente. Él la llamó una de las guerras más injustas. Que esta crítica venga de alguien que estuvo ahí, en el barro, demuestra la fractura moral que generó la guerra. Para Grant y para muchos otros, esto era un abuso de poder, liso y llano, el peor ejemplo de una república que se comportaba como un imperio. Y del lado mexicano la cosa estaba clarísima. Esto no era una disputa, era una agresión con todas las letras. El gobierno de México tenía una lista de reclamos muy concretos. Estados Unidos había fogoneado la rebelión en Texas, después la había anexado de forma ilegal y, como si fuera poco, había invadido territorio soberano mexicano, por tierra y por mar, bloqueando sus puertos. Para México no había opción. Era defenderse o defenderse de una invasión. La guerra duró 2 años. Con la capital ya tomada, a México no le quedó otra que sentarse a negociar. Y esas negociaciones terminaron en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un papel que básicamente selló una de las transferencias de territorio más grandes de la historia moderna. El resultado del tratado es brutalmente desparejo. Miren, por un lado, Estados Unidos se quedó con la llamada cesión mexicana, lo que hoy es California, Nevada, Utah y partes de otros 5 estados.
Por el otro, México perdió ese 55% de su territorio. ¿A cambio de qué? 15 millones de dólares. Una cifra que hoy suena a chiste, un vuelto, por una pérdida que era irreparable. El mapa de Norteamérica se partió en dos. Y esto es como una ventana a esa nueva realidad. Miren este documento. Es un certificado de nacionalidad estadounidense, pero está emitido en la Ciudad de México, en 1850, apenas 2 años después de la guerra. Es un simple papel, pero te muestra cómo el poder de Estados Unidos ya se estaba instalando en lo que, hasta ayer nomás, era territorio 100% mexicano. La vida de todos los días empezaba a sentir el cambio. Pero la firma del tratado, la verdad, no fue el final de la historia. Fue más bien el comienzo de dos caminos totalmente distintos. Las consecuencias de esta guerra dejaron una sombra larguísima sobre los dos países, una sombra que, de alguna forma, nos llega hasta el día de hoy. Y acá está la clave, me parece. La guerra dejó dos herencias totalmente opuestas. En Estados Unidos, la pregunta del millón era qué hacer con los nuevos territorios. ¿Serían estados libres o esclavistas? Esa pregunta le tiró nafta al fuego y fue una de las causas directas de su terrible guerra civil. En México, en cambio, la derrota y la pérdida de la mitad del país se convirtieron en un trauma nacional, una herida abierta que marcó para siempre su identidad y su relación de desconfianza con Estados Unidos. Y con esto cerramos. Pero nos queda una pregunta, ¿no? Flotando en el aire. ¿Cómo puede ser que una guerra que se peleó hace casi 200 años siga definiendo la política, la cultura y hasta las fronteras de Norteamérica hoy? La historia, como queda claro, nunca, pero nunca se queda del todo en el pasado.